Amigos, amigas, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en su programa La historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo, como ustedes bien lo saben, esta vez en forma grabada, pero a través de los micrófonos de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, aquí en la Ciudad de México, en algunas partes del país, en los Estados Unidos, en Canadá, en Puerto Rico, y en todo el mundo a través de internet en la página www.radioformula.com.mx. Es un programa grabado en efecto porque hoy sábado 31 de diciembre, como ya lo habíamos anunciado, es el único día que vamos a descansar. Bueno, descansé toda la semana, se los confieso, y si Dios lo ha querido, estoy ahorita en la ciudad de La Habana, en Cuba, tratando de reconocer cómo quedó este país después de la muerte del comandante Castro y ver qué tanta diferencia hay de lo que yo ya conocía de hace unos 2 3 años. Ya ver en qué cambió. Así que ya les platicaré la semana que entra que esté yo en México de nueva cuenta, cómo está Cuba en nuestros días, ya iniciando este nuevo año. Hoy es último día del año. Por supuesto, me da muchísimo gusto compartirlo con ustedes. Es sábado, estamos a punto de iniciar en un rato más las jornadas festivas que con la familia, con los amigos nos llevarán a celebrar el inicio del 2017, por lo cual les transmito a ustedes mi más calurosa felicitación y los deseos que nos vaya muy bien a todos, muy bien en lo personal, muy bien como familias, muy bien como país, que es la parte más complicada de todas, como hemos estado viendo, porque las perspectivas, como ya sabemos, no son muy halagadoras, que digamos, pero depende en realidad de nosotros y de nuestro esfuerzo y de lo que hagamos para que este año pues sea lo más próspero para cada uno y para nuestros seres queridos y nuestras amistades. Así que vamos a comenzar en esta ocasión y proponía yo, eso se había ya anunciado, que en este día quisiera hacer un esbozo muy rápido de los grandes temas que a lo largo de este año que inicia a partir de mañana vamos a platicar aquí en la historia que quiero vivir y que tendré de veras el gusto y el honor de compartir con ustedes haciendo comentarios y análisis y reflexiones sobre grandes hitos, porque el 2017 es un año de muchas conmemoraciones. No solamente la de la Constitución, que es la que más nos han estado repitiendo y la que más está en puerta, porque falta apenas un mes y 5 días para que tengamos que hablar de ella, sino haciendo un ejercicio retrospectivo, digamos, dando brincos de cada 50 años. Déjenme platicarles que los años 17 y 67 de nuestra historia, es decir, dando brinquitos de 50 a 50 años, cada medio siglo, los que caen en 17 y los que caen en 67, pues resulta ser que vamos a tener un año verdaderamente interesante. Fíjense, déjenme comenzar por el principio y remontarnos a lo que ocurría aquí en lo que será entonces, y más en el futuro, nuestro país en el año de 1517. Hace medio milenio, hace 500 años. Ese año es importante, fíjense amigos, y escúchenme lo que voy a decir con mucho cuidado, porque es el año en que México, o lo que será México, primero llamado Nueva España y después ya México como nación independiente, o con ese nombre oficial tan feo que tenemos de Estados Unidos Mexicanos, es el año en que este territorio nuestro en el que hoy vivimos aparece o se presenta o bien lo descubre la historia de Occidente. Ya sé que aquí había ya historia, porque aquí estaban asentadas muchísimas naciones originarias, que tenían su cultura, que tenían su grandeza, que tenían sus fracasos, que tenían finalmente pues todo un devenir de siglos. Pero es el año en el cual aparecemos o empezamos a figurar en la historia cultural de Occidente, entendido Occidente como Europa. Es el año pues que nos descubrieron los europeos. En ese año, en 1517, llega a las costas de lo que serán México después, y particularmente Campeche, una expedición de españoles que salieron de Cuba, que ya estaba poblada precisamente por hombres de esta nacionalidad, y que su gobernador, Diego Velázquez, había enviado para recorrer los litorales
de algo que ya sabía que estaban enfrente porque muchos nativos le habían dicho que cerquita de Cuba había otro territorio, había continente, había tierra firme. Hoy sabemos que se referían a la península yucateca, que está, si ustedes recuerdan, a través del canal de Yucatán, pues muy cerca, apenas unos cuantos centenares de kilómetros o menos de las costas cubanas. En aquel tiempo, también recuerda amigos, que La Habana aún no existía y la capital de la isla estaba sentada en Santiago, que está justamente, digámoslo en términos muy coloquiales, enfrente, en la parte extremo y derecha de Cuba, enfrente de Yucatán. Entonces, pues, el gobernador Diego Velázquez envió a una pequeña escuadrilla de barcos con expedicionarios españoles con la misión de reconocer ese territorio, rescatar oro, que era un eufemismo a robarse el oro de los indígenas, y a ver pues qué había y de qué se trataba, y puso al mando de estos barcos a un español de nombre Francisco Hernández de Córdoba, que venía al frente de sus tripulaciones y que al momento de desembarcar allí en Campeche, pues va a tener un enfrentamiento con los naturales de esos lugares y de un flechazo va a quedar mal herido, mortalmente herido en realidad, y va a morir poco después. Pero es la primera vez pues que aparece en nuestra historia o en la historia de Occidente, que es finalmente nuestra también a partir de entonces, la presencia de lo que será más tarde en México. Tendremos que hablar justamente de estos 500 años de este primer encuentro entre culturas, la europea y la indígena mexicana, porque pues, son 500 años y a partir de entonces se van a desencadenar una serie de acontecimientos que darán lugar a que al año siguiente, en el 18, venga la expedición de Juan de Grijalva y en 1519 sea el año en que finalmente Hernán Cortés llega a Veracruz y desembarca para iniciar la conquista de México. Así que es un tema necesario para reflexionar lo que ocurrió en 1517, exactamente un día 22 de marzo, cuando Francisco Hernández de Córdoba llegaría a las tierras de hoy Campeche. Brinquémonos 50 años más y vámonos hacia el año de 1567. Estamos pues ya en plena época novohispana, ya incluso nos está gobernando el tercer virrey, don Gastón de Peralta, el marqués de Falces, y sucede un acontecimiento muy peculiar. Fíjense, es 1567, y un hombre, un fraile, llamado Fray Bernardino López, funda un hospital, el Hospital de San Hipólito, que es el primer hospital, hoy llamaríamos psiquiátrico de América. Era una especie de manicomio o un hospital para locos, ahí justamente en el convento de San Hipólito, que ustedes lo conocen amigos los que viven en la capital y los que han venido a ella, justo junto al templo del mismo nombre San Hipólito, donde se venera hoy en día a San Judas Tadeo. Bueno, este edificio que está contiguo, pues es el primer hospital que hay psiquiátrico en América. En honor a Bernardino Álvarez se llamará así el actual Instituto de Psiquiatría, porque se ve que era un tema que preocupaba desde entonces, hace 450 años, imagínense ya, estábamos fundando nuestro primer manicomio, quiere decir que pues estas enfermedades mentales han existido entre nosotros desde hace muchísimos años, y hay cada loco, diría alguien, pero en efecto, tenemos ya 500 años, 450 años de contar con un hospital psiquiátrico. Demos otro brinquito, un brinquito más, hasta 1617, cuando ocurre algo también verdaderamente interesante y muy poco conocido. Los invito a que regresemos a Campeche y especialmente a lo que en ese año se le llamaba, fíjense qué nombre, la isla de Tris, Tris. Es hoy en día la isla del Carmen y era un lugar que estaba, aunque ustedes no lo crean amigos, poblado en ese momento por piratas ingleses que se habían enseñoreado de la isla, que dominaban sobre ella, pero que eran hombres que, a diferencia de los piratas de antaño, que asaltaban barcos y quemaban poblaciones y tomaban rehenes y violaban mujeres y robaban barcos y tesoros, estos piratas eran distintos y eran piratas comerciales, que lo único que querían era enriquecerse a través de la explotación de productos
que en Europa eran muy valiosos. En Campeche, en la isla del Carmen, los piratas ingleses se dedicaban a la explotación de lo que se llama el palo de Campeche, esta variedad vegetal de corteza de árbol que produce, al procesarla, tintes y pigmentos que en Europa eran muy apreciados para poder teñir la ropa de colores. Este era pues un negocio enorme en aquellos años. Se habían infiltrado estos ingleses en la isla del Carmen y el virrey, don Diego Fernández de Córdoba, había decidido expulsarlos. Los expulsa y finalmente pues va a conseguir que la isla de Ciudad del Carmen sea ya novohispana y se funda además también, se funda la Villa del Carmen, es decir, la actual Ciudad del Carmen, allí en esta isla que pertenece al estado de Campeche. Este es un tema verdaderamente importante. Este mismo hombre también va a fundar más adelante la ciudad de Córdoba. Pero volvemos en un momento más. Ya estamos aquí, amigas y amigos, en este segundo segmento del día de hoy de la historia que quiero vivir. Les recuerdo que estamos en un programa grabado, acompañándonos en este último día del año, pero que también, de todas maneras, si ustedes quieren escribirnos, comunicarse con nosotros, pueden hacerlo con todo gusto al correo electrónico villalpandohistoriador@gmail.com o al Facebook Villalpando y la Historia. Yo ando en la ciudad de La Habana, allá en Cuba, pero sin embargo, en cuanto tenga internet, que aquí es un poco intermitente y únicamente en el hotel existe, con todo gusto tendré el placer enorme de responder a sus amables mensajes que siempre llegan, lo cual agradezco infinitamente. Por lo pronto, bueno, pues a todos ustedes, como lo dije en el primer bloque, les deseamos un feliz año nuevo, que este año 2017 que está por iniciar, pues nos sea a todos benéfico, fructífero y próspero. Estamos haciendo un recuento rápidamente de lo muchísimo que habrá que platicar a lo largo de este año 17 que está por comenzar, porque los eventos históricos que tenemos que conmemorar y celebrar son verdaderamente abundantes. Déjenme hacer rápidamente un paréntesis y brincarme a otro más. Vámonos al año de 1667. Los invito a que me acompañen este año, del cual hablaremos, porque ocurren cosas que normalmente pasan desapercibidas, pero que son de alguna manera muy, pero muy formativas en el modo de ser mexicano. Parece una tontería, pero fíjense, ese año se inaugura finalmente, después de varias etapas constructivas, la Catedral de México. Parece poco, pero era la mayor catedral de América en su tiempo, y una obra que solamente era menor en tamaño a la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Estamos hablando de que se trata de la ciudad más importante de todo el continente americano, que por supuesto tenía que contar con una catedral digna de este gran número de pobladores, de este imperio enorme que era América para España, y de este virreinato que ya para entonces figuraba como una verdadera potencia productora de oro y de plata, que es la Nueva España. Bueno, nuestra catedral se inaugurará en ese año precisamente, pero hay algo más. Es un momento de un ambiente en la Ciudad de México muy, pero muy especial. Gobierna la Nueva España un virrey, es el señor Marqués de Mancera, que tiene como esposa a una mujer que era inteligente, protectora de las artes, doña Leonor Carreto. El señor Marqués de Mancera y doña Leonor, su esposa, van a establecerse en lo que hoy es el Palacio Nacional, van a tener ahí su corte y van a ser una especie de promotores de las bellas artes, y por eso doña Leonor va a invitar y a tener bajo su cuidado y protección y celo, porque la muchacha de la que voy a hablar prospere y fructifique en sus talentos y dones inmensos que tiene, a una chica que viene de Nepantla y que recibe el nombre de Juana de Asbaje. Va a entrar a la corte de la virreina
y después finalmente va a profesar como monja jerónima, adoptará el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz y es muy amiga de la virreina, inclusive desatando algún tipo de comentario negativo, porque le va a escribir poemas muy, muy hermosos a Leonor, disfrazada bajo el seudónimo de Laura. Son versos que para muchos psicólogos históricos han querido en ellos ver un síntoma de una homosexualidad de Sor Juana, que no lo sabemos en realidad, pero demuestra, eso sí, el cariño enorme que se tenían recíprocamente la virreina y que Sor Juana también le profesaba a ella naturalmente, pero demuestran sobre todo el ambiente cultural que se vivía en la Nueva España cuando teníamos en México la gloria de contar con la mayor poetisa de la humanidad en ese entonces. ¿Qué ciudad era esta que podía contar con una catedral enorme y que podía además enorgullecerse de contar con la mejor poeta del mundo? Pues era nada más ni nada menos la Ciudad de México, en un mundo del cual poco hablamos, que hemos olvidado, que no aparece normalmente ni en los libros de textos alguna que otra referencia muy vaga, y de la que pues en realidad no sabemos absolutamente casi nada. Pero es un mundo muy especial, es el mundo que vamos a examinar a lo largo también de este año, porque a ese mundo le debemos una serie de actitudes y comportamientos heredados que hasta el día de hoy nos marcan y nos señalan y nos demuestran cómo somos. Por ejemplo, algo que ya platicamos alguna vez, pero que tendremos que repetir, es cuando en México, en la Nueva España, se da por sabido que los súbditos tenemos el privilegio y el derecho, perdonen ustedes, de oponernos a la ley. Es cuando además también existen los fueros y la justicia se aplica según la calidad, la condición de las personas, lo cual no significa que sea totalmente negativo. Los indígenas tienen sus propios tribunales que fallan a su favor. Es cuando en México se da también la venta de oficios y la corrupción abierta, generalizada. Dirían ustedes, ¿cómo? Pues sí, ya desde entonces, pero esta vez legalizada. Después nos quedamos con la maña nada más, ya estando prohibida por la ley. Después, una época formativa espléndida, maravillosa, que tiene como protagonistas un virrey que es muy de avanzada en lo que puede llamarse en aquel tiempo eso, con una virreina que protege a los artistas y con una poeta, la mejor del mundo, que vive aquí, en la Ciudad de México, y que es finalmente pues una de las glorias nacionales. Perdonen amigos, la tos no me ha dejado, y esto pues se pone tremendo para mí. Vamos a otro brinquito. Brinquémonos rápidamente un siglo porque vale la pena platicar del tema siguiente, que ese es verdaderamente trascendental. Para 1767, hace 250 años, ocurre un acontecimiento en España que también repercute en México, que es fundamental para entendernos como país, que es esencial además también para comprender el origen, la génesis de nuestra independencia. Ya hemos hablado de él en algunas ocasiones pasadas, pero vale la pena insistir en este tema que es verdaderamente importante y trascendental. Es el año en el que el rey Carlos III, 1767, expulsa a los sacerdotes de la Compañía de Jesús de todos sus dominios, incluyendo a México, por supuesto. Es el año en que nuestro país gobierna el virrey Marqués de Croix. Es el año además también en que recibe él la orden del rey de expulsar a los jesuitas de todo el virreinato. Y es cuando en México se produce, se da a conocer la definición más exacta, la más completa, la más perfecta, la más cabal de lo que es el despotismo ilustrado. Ya lo hemos platicado en algunas ocasiones, amigas, amigos, lo mejor lo recuerdan ustedes, porque el virrey Marqués de Croix redactó un decreto que fue pegado, clavado más bien, en las puertas de los templos, de los colegios, de las casas, de los conventos, de las misiones donde había jesuitas, ordenando en nombre del rey su expulsión y dando dos elementos, dos referencias que son fundamentales para entender lo que significa un gobierno déspota.
El virrey Marqués de Croix escribió en ese decreto frases que son verdaderamente reveladoras del más profundo espíritu tiránico y opresor de la humanidad. Primero, que el rey expulsaba a los jesuitas por razones que él guardaba en su real pecho. O sea, el monarca no tenía por qué rendirle cuentas a nadie, solamente él sabía por qué hacía las cosas y a los demás nos quedaba únicamente obedecer. Porque eso dice la segunda frase, que es todavía más tremenda y más terrible. Dice esto: porque sepan ustedes, súbditos del gran monarca español, que ha nacido para callar y obedecer, y no para discutir las altas órdenes del gobierno. Frases tremendas, lapidarias, definitivas y definitorias de lo que es el despotismo en su más alto grado de expresión, que se dieron y se pensaron y se escribieron aquí en México, en nuestra patria. Por lo tanto hay que hablar de este tema a profundidad, porque verdaderamente lo verán ustedes, amigos, cuando avancemos en él. Es de la más capital importancia porque esto es esencial para nuestra independencia. Recuerden, lo hemos platicado en alguna ocasión, que el día que los expulsan a los jesuitas de la Nueva España, todos al mismo día en todo el país, el día 23 de junio de 1767, en el colegio jesuita, en Valladolid, hoy Morelia, allá en Michoacán, cuando los sacerdotes salen encadenados, cuando la gente lee el documento que estaba pegado en la puerta y se entera de que habíamos nacido para callar y obedecer, entre los chicos que fueron arrojados de su colegio, que tenía apenas 13 años de edad y que pudo, quizá parado de puntillas, dar lectura al texto infame de la expulsión, estaba un niño que con los años será el padre de la independencia, Miguel Hidalgo y Costilla, que vio cómo sus maestros eran expulsados y leyó las razones por las cuales se nos decía a los mexicanos que nacimos para callar y obedecer. Pero volvemos en un momento más. Amigas, amigos, estamos aquí ya en este tercer bloque del día de hoy, de este sábado 31 de diciembre, último día del 2016, en el que estamos grabados, pero acompañándonos y acompañándolos en esta víspera de la cena de Año Nuevo, que espero que ustedes la pasen muy, pero muy bien en compañía de sus seres queridos, de sus familias, de sus amigos, porque tenemos la esperanza de que el próximo año 2017, que empiece en unas cuantas horas, sea mejor para todos. Difícil para el país, pero hagamos nuestro mejor esfuerzo para salir adelante. Y pues nuestro compromiso aquí, en la historia que quiero vivir, es platicar a lo largo del año, como lo he venido comentando desde hace algunos segmentos, de aquellos temas que son particularmente relevantes, porque este año de 2017 tenemos episodios que hay que recordar que acontecieron cada 50 años, desde hace ya 500, que son, creo yo, importantes para entender lo que es el México actual. Decía yo hace un momento que estábamos recordando lo que aconteció hace 250 años, en 1767, cuando fueron expulsados de la Nueva España los sacerdotes de la Compañía de Jesús, a través de este decreto terrible que dictó el Marqués de Croix, el virrey, por medio del cual se decía que nosotros nacimos para callar y obedecer y no para discutir las altas órdenes del gobierno, y que este decreto va a ser verdaderamente capital, porque se va a quedar impregnado, doloridamente impregnado, en el alma de un jovencillo que lo leyó, que fue víctima porque le alojaron a sus maestros de su colegio, y que años después va a encabezar la guerra de independencia, y a quien llamamos el padre de la patria, Miguel Hidalgo y Costilla. Importante, pues, lo que aconteció en 1767. Vamos a dar un brinco de 50 años y vamos ya justamente a plena guerra de independencia en el año de 1817. Es un año muy singular porque ya para entonces ya pasó el relámpago de Hidalgo, que como todos sabemos brillará en la historia nacional a partir del día 16 de septiembre de 1810 y hasta que muere el día 30 de julio de 1811. Ya para entonces pasó el periodo verdaderamente magistral, tanto desde el punto de vista militar como político, de José María Morelos y Pavón, quien moriría el día 22 de diciembre de 1815. Y estamos en una época, 1817,
hace exactamente 200 años, cuando la independencia parece ser que se está extinguiendo, parece ser que está siendo sofocada. Fíjense, nada más quedan unos cuantos reductos de insurgentes que están peleando. Hay algunos en Veracruz, a las órdenes de Guadalupe Victoria, en las montañas en realidad. Hay otros cerca de Tehuacán en Puebla, que combaten a las órdenes de Manuel Mier y Terán. Hay otros más en las montañas del sur, que están bajo el mando de Vicente Guerrero. Algunos otros en el Bajío, perdidos ahí en una que otra partida, que están combatiendo todavía bajo las órdenes de Pedro Moreno. Otros más cerca de Chapala, en un lugar que se llama La Jaujilla, en donde, y por Sacabo, por esos rumbos, en donde pues tratan de mantener al gobierno insurgente heredero del Congreso de Anáhuac. Y una que otra partida por ahí en Tamaulipas y en San Luis Potosí, que más o menos todavía siguen intentando hacer algo, pero ya francamente el virrey Juan Ruiz de Apodaca ha sofocado la insurrección y aparte ha perdonado a muchos antiguos insurgentes, otorgándoles el indulto del rey, es decir, perdonándolos. Ya se acabó la época en que fusilaban como a Hidalgo, Allende, Aldama Jiménez, o a Matamoros, o al propio Morelos. Ya se acabó esa época y ahora el gobierno virreinal tiene una política de perdón y de indulto. Es pues una época en la que, al parecer, falta poco para que se extinga la independencia de Nueva España y para que el territorio se pacifique, porque el ejército realista, que es numerosísimo, más de 80,000 hombres en todo el territorio, se dedica únicamente a labores ya de pacificación, de policía, pero ya no tiene enemigo al frente como en los días tremendos de los combates contra las huestes de Hidalgo y de Morelos. Ya es mucho más sencillo. Pero de pronto aparece un personaje que viene a cambiar las cosas y que simbra y hace temblar a la estructura virreinal. Un guerrillero español que peleó en España en contra de las tropas de Napoleón, contra la invasión francesa en España, que después, por haber sido un liberal exaltado, fue puesto en prisión, que fue desterrado en Inglaterra y que en Inglaterra conoce, entre otras personas, a un mexicano sacerdote que está también allá emigrado, que responde al nombre de Fray Servando Teresa de Mier, quien lo convence de que para pelear por la libertad y contra el rey de España, que es un tirano, como no puede hacerlo en el propio territorio español, que venga a México a ayudar a la independencia y de paso a derribar al régimen absolutista de Fernando VII. Me refiero a un hombre que tiene como nombre Javier Martín Mina. Ya sé que todo el mundo me va a reclamar, ¿es Francisco Javier? No, está equivocado. Esta fue una versión que surgió quién sabe de dónde y le pusieron Francisco Javier y hasta el aeropuerto en Ciudad Victoria se llama así. Su nombre oficial, según su fe, bautismo y comunismo firmaba sus cartas, es Javier Martín Mina. Bueno, Mina va a desembarcar en Soto la Marina, en Tamaulipas, acompañado de un pequeño, muy corto ejército, particularmente de voluntarios norteamericanos. Fíjense qué interesante. Pasó a Filadelfia, a Baltimore, a esas dos ciudades, y allí reclutará a hombres que quieren venir a pelear. Por cierto, allá también se va a entrevistar, y lo vamos a platicar con mucho detalle, con el hermano de Napoleón, con José Bonaparte, el que había sido rey usurpador de España y contra el que Mina había peleado. Pues entrevista con él y platica con él. Ya diremos, ya platicaremos de qué hablaron. Y luego viene a México, desembarca en Soto la Marina y hace una campaña militar muy rápida, ingresando a lo que hoy es Tamaulipas, pasando a San Luis Potosí, donde en la hacienda de Peotillos va a librar una batalla que va a ser victoriosa para él. Y luego va a llegar al Bajío a pelear junto con los insurgentes de ese rumbo, particularmente de Guanajuato, como Pedro Moreno. Y con él, pues va a ser una campaña muy rápida de unos cuantos meses, hasta que finalmente las tropas realistas los cercan, los derrotan, los detienen y Pedro Moreno muere en combate en la hacienda del Venadito y ahí mismo es capturado Javier Martín Mina, que va a ser trasladado a lo que se llama el Cerro del Bellaco, cerca del Fuerte de los Remedios, y fusilado por la espalda como traidor a España. Un hombre pues
verdaderamente interesante, un hombre que tiene pues mucho que platicarse de él y que va a ocuparnos una buena parte también del año que entra, Javier Martín Mina. Y brinquemos ahora a 1867, que ya saben amigos que este es uno de los temas que más me gustan y que tendremos que platicar con muchísimo detalle. Es el año del triunfo de la República y del fin del imperio de Maximiliano. Un año que empieza con muchísimo movimiento y acción. Imagínense, por una parte, en enero se van los franceses de México. Todo esto ocurre hace 150 años, ¿eh? Por otra parte, inmediatamente miramos a la campaña, ataca a Zacatecas, está a punto de capturar a Juárez, luego de pronto es derrotado por Mariano Escobedo, se tiene que refugiar en Querétaro, Maximiano sale a Querétaro para tratar de ahí de defender a su imperio, por otro lado Porfirio Díaz hace un movimiento de arco y toma, ya tomó Oaxaca y va a atacar la ciudad de Puebla que finalmente va a conquistar el 2 de abril, luego va a ir a sitiar la Ciudad de México en una campaña bien pero bien interesante de la cual tenemos que hablar. Luego, a su vez, en Querétaro se encierra Maximiliano con Miramón, con Mejía, con Márquez, con otros generales. Finalmente, el sitio de Querétaro pues es una victoria republicana gracias a la traición de un imperialista, Miguel López. Maximiliano es capturado, es enjuiciado, y es una historia particularmente intensa y muy humana lo que acontece en Querétaro en los días tanto del sitio como del proceso judicial que se le monta a Maximiliano, como particularmente la ejecución en el Cerro de las Campanas, ocurrida, como ya lo sabemos todos, el día 19 de junio de 1867. Este es un tema del cual vamos a platicar mucho a lo largo del año, repito, porque hay una serie de fechas que cumplen 150 años, o como dicen los elegantes, su sesquicentenario, a lo largo del año de 1867, que culminan con la entrada del presidente Juárez a la Ciudad de México y sobre todo con algo que poco se menciona, con el intento del presidente Juárez de reformar la Constitución del 57, porque él mismo dijo que con esa pues tampoco podía gobernar. Esto va a ser parte de los temas que tratemos durante el año de 2017. ¿Por qué? Porque el triunfo de la República es un acontecimiento que bien merece ser estudiado con la misma profundidad como vamos a estudiar a Mina, como vamos a estudiar la cuestión de los jesuitas, porque finalmente son fechas, repito, formativas de nuestro México. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas y amigos, en este último bloque, segmento del día de hoy, de este sábado 31 de diciembre, en el cual estamos con ustedes grabados en este día tan singular en el que despedimos al año 2016 para darle la bienvenida en unas horas más al 2017 y tratando de hacer con ustedes un recuento rápido, a vuelo de pájaro como se dice, de lo que platicaremos a lo largo del siguiente año que mañana inicia. Muchos momentos históricos importantes que decía yo hace un momento, que son definitivamente capitales para entender la historia de México contemporáneo, porque hemos recorrido desde el día aquel, hace 500 años, en los cuales México, o lo que será México, se incorpora a la historia occidental, pasando por la inauguración de la catedral, por los días de Sor Juana, por la expulsión de los piratas en la isla del Carmen, por la expulsión de los jesuitas más adelante, por la valiente y malograda aventura de Javier Mina en nuestro territorio, y finalmente estábamos platicando hace un momento de que en 1867, hace 150 años, pues es el año del triunfo de la República y del fin del imperio de Maximiliano, con todas sus aventuras, hazañas, gestas, anécdotas que está repleto en nuestra historia y que vale la pena comentar porque en ese mismo año, además de poner fin a la monarquía, es el momento apoteósico de mayor poder de Benito Juárez, pero es también el año del nacimiento, del germen de otro gran presidente, de Porfirio Díaz. Todo eso ocurrirá en 1867. Y hace un siglo, hace 100 años, y que va a ser incluso motivo de festejo y de celebración oficial, como todos sabemos, pues nuestra constitución política de los Estados Unidos mexicanos cumple su primer centenario. Hace 100 años, también en la ciudad de Querétaro, este sitio histórico privilegiado, fíjense, va a conmemorar dos
dos acontecimientos de primer nivel en nuestra historia. El ocurrido hace 150 con el fin de la República el fin del Imperio y el triunfo de la República con la ejecución de Maximiliano, allí en Querétaro también, enjuiciado en el mismo teatro donde 50 años después se va a debatir, a discutir y a redactar la Constitución del 17, en la misma ciudad. Así que es el año queretano por excelencia, el año en que Querétaro seguramente se vestirá de gala, y el año en el cual, por supuesto, yo me muero de ganas de estar, aunque sea de visita, en alguna de estas ocasiones en Querétaro, para poder apreciar cómo nuestros amigos queretanos celebran estos dos acontecimientos históricos tan relevantes: la caída del imperio y la Constitución de 1917, que repito, fue debatida en ese año, particularmente en el mes de enero. Todos recordamos que se jura allá en Querétaro el día 5 de febrero de ese mismo año del 17, y platicar de ella va a ser interesante porque, primero, no es la misma constitución que hoy tenemos que la que Carranza le propuso al Congreso. Tampoco es la misma la que el Congreso le aprobó a Carranza. Y a lo largo de un siglo, pues la constitución, si la vieran cualquiera de los diputados constituyentes que ellos lo hicieron, no la iban a reconocer. Ya cambió completita. Vamos a decir, como dicen los políticos, que fue una muestra de sabiduría de los constituyentes el que su constitución se permitiera cambiar y la cambiaran tantas y tantísimas veces, más de 400 en estos 100 años, a un ritmo pues de 4 por año por lo menos, pero en ocasiones, como este último sexenio, han sido verdaderamente partes fundamentales. No es lo mismo. La historia ha dado muchas vueltas y en 1917, por ejemplo, se estableció la soberanía absoluta de la nación sobre sus recursos naturales, especialmente los del subsuelo como el petróleo. Hoy ya no, ya se puede tener participación privada en eso, hasta extranjera. Entonces, bueno, ha habido una serie de cambios y de brincos, pero nosotros vamos a referirnos a lo largo de los primeros meses del año, de este año que está por iniciar, a los debates, a las posturas, a las ideologías en pugna en el Congreso Constituyente de Querétaro de 1917, porque es, créanmelo amigos, un tema capital. Hablamos hace tiempo, ustedes lo recordarán, del enfrentamiento entre los convencionistas y los constitucionalistas. Hablamos de cómo Carranza y Obregón derrotaron a Villa y a Zapata. Bueno, ahora hablaremos de cómo en el propio seno del Congreso los carrancistas serán muchas veces derrotados por los obregonistas. Carranza mantenía una actitud todavía un tanto cuanto conciliadora y conservadora, y en cambio los obregonistas se caracterizaron por ser muy, pero muy radicales en esto de redactar la Constitución, incluyendo finalmente lo que se llamarían las garantías sociales, las consignadas no solamente en las individuales que ya conocíamos, sino en el artículo 3 relativo a la educación, el artículo 27 relativo a la tenencia de la tierra, el artículo 130 respecto a las relaciones con las iglesias. Esto va a ser motivo, pues, de lo que examinaremos. Ah, perdón, se me olvidó. Y del 123 de las relaciones obrero-patronales. Esto va a ser el motivo de muchos y muy variados programas a lo largo del año, particularmente en las primeras semanas, porque la Constitución mexicana cumple 100 años, aunque no es la misma, reitero. Pero finalmente hace 100 años que no cambiamos formalmente de Constitución, aunque esté muy cambiadita, porque de alguna manera se ha respetado o se ha seguido lo que los propios constituyentes señalaron de que era posible cambiarla, y perdón por el pecado que voy a decir político, al gusto de cada presidente en turno. Pero bueno, será esto motivo de la plática que tengamos en los próximos meses, y repito, es un tema fundamental. Hay que hablar de hombres importantes, algunos desconocidos como José Natividad Macías, otros muy conocidos como Heriberto Jara, como Francisco J. Mújica, como Félix Palavicini, y en fin, como los hombres que fueron allí a debatir y a plantear una forma de ser de México, acompañando de alguna manera a los dos grandes caudillos que para entonces ya estaban en la cúspide del poder mexicano, Venustiano Carranza por una parte y Álvaro Obregón por la otra. Esto va a significar que a la larga, en ese mismo año, vamos a tener que platicar de cómo fue electo ya presidente constitucional de nuestro país, don Venustiano Carranza, cómo va a ser su primer año de gobierno,
en el que va a designar a Álvaro Obregón como secretario de guerra, y cómo poco a poco Obregón va a descubrir que él también quiere llegar a la presidencia, y en ese mismo año van a comenzar a tener serias disputas ambos personajes. Pero la historia no acaba ahí. Brinquemos 50 años más a 1967, cuando México está todavía emocionado porque ya viene la Olimpiada al año siguiente, porque no se avisora en el horizonte político nada, ni quién se imagine lo que va a ocurrir en el 68 con el movimiento estudiantil. Ya hubo problemas en el 66 con los médicos en la ciudad de Morelia, pero nada, o en la Ciudad de México y la Universidad de Morelia, pero nada que pase a mayores. Es un momento muy, muy interesante. Es quizás el año de que los mexicanos tienen mayor poder adquisitivo en cuanto al valor del peso. Es increíble, pero la bonanza económica de aquellos años no la hemos vuelto a tener jamás. Es la época en la cual cualquier persona, aunque sea de medianos ingresos, puede adquirir una casa propia. Es la época en que todo mundo, aunque tenga poco salario, se dan el lujo de emprender los primeros viajes al extranjero, a Europa sobre todo, con una gran aventura. Es una época muy especial para México y además de triunfos espectaculares. No en el fútbol, no en los deportes, que eso, discúlpeme, son temas de los que no hablo, sino en la política internacional gracias a la autoridad moral de nuestro país. Es el año que, con el apoyo del presidente Gustavo Díaz Ordaz, un embajador mexicano, Alfonso García Robles, que va a merecer después el Premio Nobel de la Paz por el esfuerzo que hizo en este año 67, logró conseguir que buena parte de los países americanos y muchos otros del resto del mundo firmen lo que se llamó el Tratado de Tlatelolco. Creado, concebido, pensado, negociado, articulado por Alfonso García Robles, un mexicano, es el tratado que prohíbe o proscribe la proliferación de armas nucleares en todo el mundo, especialmente en los países que ya los tienen, prohibiéndoles que produzcan más y estableciendo además también que fuera de los Estados Unidos, que ya las tenía, en ningún otro país americano, como no los hay, no habría jamás armas atómicas. Este es un triunfo diplomático, repito, de la autoridad moral que México tuvo en aquellos años en materia de política exterior, y habrá que hablar de él, porque solamente a veces hablamos de lo malo, o de lo espectacular, o de lo ostentoso, o de los fracasos, o de los héroes, o de los corruptos. A veces hay que hablar de hombres buenos, que no tienen todo el brillo del aparato oficial y que han hecho mucho por México y por la humanidad. Este caso es Alfonso García Robles, Premio Nobel, que en 1967 consigue este importante tratado. Por hoy, amigos, amigas, muchas gracias. Tengan ustedes hoy una excelente noche de fin de año. Festejen, diviértanse, quieran a sus amigos, abrácenlos a su familia, denle un beso a su esposa, a sus hijos, y nos escuchamos, si Dios quiere, aquí, ya, la semana que entra para hablar, el Día de Reyes, asuntos de historia. Pásenla muy bien. Hasta pronto. Gracias.